bienvenidos al programa Página 3, aquí en Televisión Melilla, como cada jueves. Vamos a ver, esta noche tenemos invitado a un personaje, una persona de la ciudad, yo como director gerente llevaba tiempo pues, queriéndolo tener aquí con nosotros en Televisión Melilla. Porque hace tiempo quería, como director de este programa, también dentro de las entrevistas que hacemos, de jornadas, que vienen personas de fuera, políticos, científicos, pues quería echar un rato para hablar de una Melilla que casi recorría el siglo XX y hablar de todo lo que supuso Melilla en aquel entonces y lo que tenemos hoy. La persona la tenemos con nosotros y esta noche quiero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros a don Ginés San Martín. Buenas noches, señor San Martín. Buenas noches. Porque Ginés San Martín, aunque es natural de Cartagena, y de ello hablaremos un buen rato a lo largo de la noche, pues es melillense. El melillense vino hace muchos años a Melilla. Y es una persona que pues ocupó, para quienes no lo conozcan, quizá los más jóvenes, los de nuestra generación, pues ocupó nada más y nada menos que la responsabilidad de dirigir en buena parte, uno de los principales empresas que tuvo Melilla en su momento, principal industria, que fue las minas del Rif. Pero aparte de dirigir minas del Rif, con la importancia que ello tiene, pues es una persona que publica artículos, que da conferencias, que está muy imbricado en la vida cultural de Melilla, que, como veremos esta noche, pues conoció desde Álvarez Claro hasta nuestros días, todos los alcaldes, que vivió su experiencia también en la Guerra Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una entrevista que pretende, a través de Ginés San Martín, pues acercarnos a ese trozo de historia del siglo XX. Señor San Martín, decíamos, porque es costumbre en esta casa, empezar hablando un poco de la persona. Usted es de Cartagena. De Cartagena, del año 21, o sea, nacido en el año 21. Usted es cartagenero del año 21, con lo cual casi ya próximo a los 80 años. Pues sí, han pasado ya más de 79, sí, de lo que me falta para los 80. En octubre cumpliré los 80, Dios mediante. Y eso es ver mucha agua, ¿verdad? Caer y llover, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es ver mucha agua caer y llover? Pues sí, ha llovido mucho. Pero además no solamente en el sentido peyorativo, sino que por diferentes razones, dos principales, una porque me gusta la natación y porque tuve que vivir la experiencia de pescador, y otra porque mi trabajo en el WISAM estaba supeditado a los elementos y especialmente la lluvia. La electrificación de las minas, la mina estaba toda electrificada, era muy sensible a los temporales de lluvia. Esos levantes permanentes pues atacaban los conductores, pese a que eran conductores de la máxima garantía, los aislamientos eran perfectos, pero en un lugar donde un consumo promedio de 3/4 de tonelada diaria, indudablemente había impactos imperceptibles que en un ambiente húmedo, naturalmente, aquello eran explosiones como... El agua vinculada a la vida de Ginés San Martín, porque Ginés San Martín también quiso ser marino. Sí, en Cartagena hay una vocación, si no preferente, muy extendida a las cosas del mar. Unos aspiran al cuerpo general, pocos, los elegidos, otros a la marina mercante, y en general la marina siempre ha atraído mucho. La gente de Cartagena es, dentro de la comunidad murciana, una gente un tanto más especial, ¿no? Por aquello de que viven en un puerto, tienen cerca al ejército, muy cerca tienen a la empresa. Pero Ginés San Martín, que nace en el año 21 en Cartagena, bueno, ¿qué fue de su vida, de su infancia, de sus primeros años? Bueno, ¿cómo lo recuerda? La infancia me tocó vivir en una época nada fácil, y nada fácil muy particularmente familiar, época de estrecheces. Los cambios se habían producido alrededor de los años 30. ¿Llegó la República en el 31? ¿no? Sí, lo que precedía a la República, con crisis económicas a nivel mundial, en Cartagena se dejó sentir más que en otros sitios, porque la industria minera es muy fluctuante, y las demás industrias, la industria naval de Cartagena, bueno, una serie de sectores, porque la industria, como digo, es muy variada en Cartagena. La mina, la metalurgia, las fábricas de productos químicos, etc.
Todo esto, pues, en algunas familias repercutió más. En la mía, desgraciadamente, pues no fue de las menos desafortunadas. Fue al colegio, empezó curso de Sí, estudios. al colegio y pronto, pues, la guerra civil. Eso le iba a decir. Usted con 16 años le movilizan, ¿no? Sí, en la zona republicana, creo que en la zona nacional también, a los 16 años hubo movilizaciones, pero concretamente la quinta, o sea, los nacidos en el año 21, con 6 meses, fueron al frente. Entonces yo pertenecía al segundo semestre. De aquí que yo estuviera en la seguridad de que me iba. Pero lo que pasa siempre, hay alguien que media, y mi padre se había percatado perfectamente y en el momento oportuno, pues yo era marinero de oficio. Eso supuso que cuando en determinado momento, cuando llegó la movilización, mi movilización fuese como marinero militarizado. La sorpresa fue que no me fui a ningún barquito de recreo, que me mandaron a un barco de pesca realmente. En vez de mandarle un barco militar, le mandan a un barco de pesca. Sí, que servía Sí. a la Marina de Guerra, es decir, que pescaba para suministrar a la Marina de Guerra. Es decir, que yo estaba militarizado allí y me encontré con 16 añitos en un mundo que para qué. Bueno, es decir, era un barco de cierta envergadura, una dotación de 21 o 22 personas, posiblemente que sobredimensionada, pero da idea de la... Fue una experiencia muy interesante. ¿Y durante la guerra salían ustedes a pescar? Hombre, claro, desde el primer momento. El barco se llamaba La Pilar, estábamos nuestro lugar de atraque, la base era Escombreras, y salíamos a veces salíamos 10 días, a veces terminábamos, en fin, lo necesario, el tiempo para llenar las bodegas y volver, descargar, repostar hielo y otra vez. Fue una experiencia muy interesante porque en mis ilusiones marineras, pues allí se pusieron a prueba. Porque hay un fandango que dice que mi barco no es el mejor del puerto, pero sí que tiene los mejores movimientos. Y aquel barco se movía que para qué. Y a tan corta edad también fue usted víctima de un naufragio. ¿También conoce lo que es un naufragio? No, lo que sucedió no fue un accidente de guerra. Primero, fue un conato, pero no llegó a... Navegábamos un día de temporal porque el servicio de la Marina, pues, salvo un impedimento realmente imposible de superar, y salíamos con frecuencia, salíamos con mal tiempo. En el tiempo que yo me incorporé, pues estábamos en invierno, es decir, del otoño al invierno nos cogieron tiempos muy malos. Y una vez navegábamos desde el Cabo Tiñoso en dirección a Punta Paloma, por delante de Mazarrón, y con aquel temporal tan grande, pues el patrón de pesca no se percató de que en el arrastre la mar nos iba llevando hacia tierra. Y todos estábamos preocupados por aquel día. Yo me acordaba mucho de mi vocación marinera porque lo estaba pasando muy mal. Y de pronto el barco agarró la red. En el término marinero es agarrarse. Y es que se había enredado con un arrecife. Y claro, el problema que se armó allí fue tremendo porque estábamos con poca agua. El patrón intentó el salvamento de la red se hace haciendo retroceder el barco hasta el punto del agarre. Cuando encuentra la vertical del punto de amarre, pues entonces se libera. Pero esa marina no se percató que el temporal nos llevaba a tierra. Y de pronto nos encontramos que el barco empieza a garrear, es decir, que toca fondo, que se mueve. Allí esa dotación, los 21 cada uno imploró a su santo, porque era verdaderamente estremecedor como estaba aquello. Era estremecedor, yo era muy joven, pero no sé, siempre me he sustraído del conjunto. Y yo decía, pero aquí, si la mayor parte han confesado abiertamente de que son ateos, a la Virgen del Carmen, al Jesús del Gran Poder, no sé qué,
Y con todo ese maremano, pues que la gritería era muy grande. Pero había dos patrones, uno era de pesca y otro era de navegación. Y los dos tenían misiones distintas y sus responsabilidades. Por lo tanto, en este caso, el que se sentía más responsable era el de pesca. El de pesca quería salvar sus redes y al otro le importaba muy poco. Pero en aquel momento que es indescriptible, porque la mar era de cine y el barco pues tocaba completamente de estribor o a la vuelta, pues allí todo el mundo agarrando donde podía. Entonces apareció el capitán el patrón de navegación y un hombre aparentemente insignificante. Entonces no me había fijado yo bien lo que era una calva. Bueno, aquel hombre, yo no sé con qué voz, pero dominó la situación, consiguió un cincel y una maza y logró romper. Bueno, fue el hombre para la situación. A mí me maravilló. El barco no se hundió y seguimos navegando. Esa fue una experiencia el que nos haya cogido dos temporales. Pues no. Otro fue el que una vez, ya me habían hecho confidencia de que en el barco que había de todas las ideologías, algunos que tenían en su mano, como era por ejemplo el patrón de navegación y de pesca, se habían puesto de acuerdo para conseguir más longitud de cable con el fin de pescar a mayor profundidad. Pescábamos entonces a 40 brazas. ¿Y qué pescaban? ¿Qué pescaban? Bueno, todo lo que sea pesca de arrastre. Pesca de arrastre. Entonces eso se hace con redes que profundizan, lo que se llama antes por parejas, ¿no? Y el caso es que ellos habían pedido un cable para poder pescar a 80 brazas. Pero la confidencia fue que la intención de esa era para llevar el barco a las Baleares. Ajá. Un día salimos de prueba, un día espléndido, era un encanto estar en la mar, y a la hora de mediodía, en la mar se come muy temprano. Pues vimos allí una mancha en el horizonte y nos sacudió ametrallándonos. Era un hidroavión. Vio que el barco, él dedujo que no era de la zona nacional, nos dio 3 pasadas. Era un hidroavión de Melilla, de la Talayón. Yo después tuve mucho interés en saber de dónde habían ido, aquel que podía verme. Bueno, éramos 4 jovenzuelos los que íbamos allí, y de los 4, uno murió en el acto, el otro quedó muy mal herido con una bala que después se detectaron entre vértebras, y fue un día tremendo, porque fue esa proximidad de chicos jóvenes de 16 años, que nos llevábamos tan bien y de pronto pues la mitad. Fue una experiencia muy triste. Es lo que yo decía al principio de la entrevista, señor San Martín. Fíjese que en breves minutos nos ha relatado ya 2 hechos que a cualquiera que ve la película, que ve en el cine, ¿no? Que está en un barco y ve un avión como le metralla o está a punto de naufragar en un arrecife, ¿no? Son experiencias casi al límite a una edad muy, muy joven. Sí. Y además en situación bélica, en situación de guerra, claro. Bueno, y cuando acaba la guerra... Bueno, cuando acaba la guerra... Porque a usted le pillan con un barco pescando para la República, con lo cual... Sí. Entonces, todo eso... ¿Le hicieron algo por pescar para la República? No, en absoluto. Sí, es verdad que viví muchas experiencias, porque yo pernoctaba el barco, pernoctaba o descansaba en escombreras. Por lo tanto, conocí en escombreras, vine a conocer al jefe de la flotilla de vigilancia. Se llamaba flotilla de vigilancia los barcos de tipo de pesquero que se dedican a la pesca, a la vigilancia o al arrastre de minas. Todos estos colaboraban. Eso se llamaba flotilla de vigilancia. Y entonces allí estaba el jefe y entonces vine a conocer a una persona increíble. Resultaba ser, se llamaba Crisantos López. Era una persona que se movía acompañado de un séquito increíble por lo numeroso y por la seriedad y la cosa. Era el jefe de la Guardia Roja de la Armada. Le conocí bastante, bueno, allí, a la hora de tomar la mañana, porque estaban en escombreras, hay un grupo de pescadores que iban a tomar la mañana, le tomarán la copa de aguardiente, se tomarán sus reparos
Eso, ahora muy temprana, ¿no? Claro, claro, al amanecer. ¿Y usted también participaba? Claro, naturalmente. Se tomaba su aguardientito. A la debida distancia, pero allí en todo aquello, la proximidad determinaba la categoría. Pues no, la mía, pues estaba. Pero sí asistí a aquel espectáculo que nunca se me ha borrado la imaginación. Ya no podrá repetirse porque Escombrás se ha convertido desde hace tiempo en una zona industrial, pero en aquellos tiempos era pues como era en tiempo de los romanos, o hay la pesca en todo el levante español está muy marcada por los sistemas, por los procedimientos romanos, ¿no? Pero usted nace en el 21, que es el año que en Melilla se conoce como el desastre anual. Sí, naturalmente. Con 16 años le pegan varios tiros desde un avión que salía de la base de la Atalaya de Melilla. Lo suyo parece que era predestinación a estar en Melilla. Bueno, no, pero yo siempre salía con bien. Es decir, que Sí, pero que estaba predestinado casi, sí. casi por las casualidades de la fecha y de La verdad es que yo creí que siempre sería la mar mi destino. Y lo habría sido, sin duda. Pero esas circunstancias que me dieron, yo por ejemplo, una sensación que no se me olvida nunca, es cuando salto de la mura del barco al cantil del muelle. Ya en este caso los barcos ya entraban al verdadero muelle pesquero de Cartagena, que está en la parte opuesta al Club Marítimo. Y yo, ese momento en que un pie está en el barco y el otro, en ese momento tuve tiempo para pensar que mi vida de la mar se había quedado allí. Esto es tremendo porque yo no había cumplido todavía, yo tenía 17 años y de pronto se me habían roto los esquemas. Bueno, pues ya había estado usted en la guerra prácticamente pescando, y cuando termina la guerra, como gana el bando nacional, por así decirlo, ¿tiene usted que hacer otra vez servicio militar? Hombre, claro, había que hacer el servicio militar. Y yo cuando terminé la guerra tengo 17 años. Si nací en octubre del 21, quiero decir, tenía que esperar a octubre para tener 18 años. Pero ese poco tiempo que me daba, a partir de esos 18 años, era la movilización para el servicio militar. Y en ese tiempo, pues nada, no tenía nada que hacer, no tenía nada, ni estaba en condiciones de irme a estudiar, ni nada. Pero además, ¿cómo tenía que hacer el servicio militar? Y sucedió que por fin sí me llaman, he cumplido los 18 años, me llaman. Me acuerdo que mis amigos de mi barrio, tal, el barrio de los Dolores, pues organizaron una fiesta, muy bien. Y me despedí de la familia de todo el mundo. Y después de estar no sé cuánto tiempo allí en la Comandancia de Marina, al entrar Dios se dan cuenta de que me quedo fuera de cupo. Excedente de cupo. Excedente de cupo. Es decir, que me encuentro con que... Después, bueno, usted ya la mili la había hecho, ¿eh? No, yo había... No digo que la había hecho en el barco. La mili no, yo había servido a la patria, claro, pescando. Pero claro, no tenía la formación, por lo tanto, tenía que hacer el servicio militar. Y claro, eso suponía estar como mínimo 2 años, porque pensaban que pronto, como excedente de cupo, pronto, por bajas de cualquier naturaleza, pero increíblemente nunca me llamaron. Y yo tengo mi cartilla militar, como haber cumplido el servicio, porque estuve presto a servirlo. Y entonces ahí se fue trastocando todo lo que podía ser mi afición para el futuro. Así que se va usted luego a la Escuela de Minas. Sí. Escuela de Facultativos de Minas. Escuela de Facultativos de Minas. Esto se llamaba Escuela de Facultativos de Minas y Metalurgia y Fábrica Metalúrgica. Esas eran las actividades industriales que había en la región. La minería, los talleres de preparación mecánica, una de las mejores fundiciones de plomo de España era la de Cartagena. Plomos de diferentes provincias iban. Es decir, que la metalurgia del plomo en Cartagena tenía mucha importancia. Había mucho plomo argentífero, es decir, que se estudiaba eso. El plan es que o me iba a la universidad, que las circunstancias familiares que estoy hablando no me permitían. A mí el SEU me daba una beca. Bueno, una beca de 300 pesetas que hoy puede dar a risa, pero personas muy importantes, con esas 300 pesetas, corrieron la aventura de situarse en Madrid o en otra capital y de hacer carrera. El SEU, ¿no? El SEU era el que solía, Sindicato Español Universitario. Así que como una vez abandonado el mundo de los marineros, que también es propio de Cartagena, se mete usted en el mundo de la minería.
Bueno, entonces me encuentro con que yo no soy minero, pero no hay otra carrera técnica que la de facultativo de minas. Y la facultativo de minas va a tener, seguro que va a tener, inmediatamente íbamos a tener colocación, porque era proporcional el número, las promociones. Pero se trataba de esperar otras circunstancias, llenar el tiempo. Y el tiempo pasa y termino. Bueno, yo no soy minero y he hecho la carrera de minas. Bueno, pues eso fue lo que terminó. ¿Eran duros esos estudios, señor San Martín? Sí, para la época y el momento. Quiero decir, había que saber mucha geología, ¿no? Bueno, lo que menos la geología se sabía. Hay que tener en cuenta que las carreras técnicas de segundo grado, las que estamos hechos para la colaboración de los técnicos superiores, realmente lo que tenemos que comprender es, no sé, el argot, la técnica, es decir, al saber aplicarla, tener las facultades para entrar en ese mundo. ¿Es más práctico que teórico? Sí, es más práctico, pero hace falta, por ejemplo, nosotros tenemos dos cursos de materias, bueno, de matemáticas y de ciencias en general, y todas estaban enfocadas para llevar a los mecanismos que se van a utilizar en la minería. Máquinas de vapor, con máquinas eléctricas, máquinas en fin, toda clase de máquinas. Y también por la química te va a llevar a la concentración de minerales. En mi época era una época muy importante porque lo que se llama la preparación mecánica de los minerales consiste en la separación de los elementos negativos o estériles que le acompañan. Entonces estaba justamente al terminar nuestra guerra civil, se iba a aplicar una técnica poco antes, y era hacer la inversión del sistema de separación. Si queremos separar el plomo de la ganga, pues se lava, y claro, como el plomo pesa más, pues entonces por razón de necesidad. Pero las técnicas habían cambiado, y lo que se trataba era de flotar los metales. Pues los sulfuros de plomo, los sulfuros de zinc, los sulfuros de estaño. Es decir, que la técnica avanza considerablemente y se trata de hacer una molienda fina y por medio de unas sustancias que son unos aceites y toda la que era flotar la sustancia. Esto, dicho así, en un campo no profesional, no dice nada, pero van a tener una importancia enorme. Y todo eso ya eran preparaciones que íbamos teniendo. Entonces, para mí, cualquiera de esos campos me era igual, porque yo no sabía dónde me iba a desenvolver. Yo había hecho unos estudios para tener alguna preparación. Ahora, ¿cómo vendría yo aquí? Claro, ya es facultativo de minas allí en Cartagena y ahora, como en Melilla, por aquellos años las minas del Rif, sí, la comarca del Huizán y todas estas cosas estaban en pleno auge. ¿Viene usted a Melilla? ¿Le mandan a usted a Melilla o...? Porque era importante entonces trabajar para Minas del Rif, ¿era difícil conseguir una plaza de ingeniero en Minas del Rif? Eso a todos los niveles. Es decir, que lo mismo de la ingeniería superior que la ingeniería, los ayudantes, lo mismo cualquier técnico naturalmente quería. Eran las empresas más solventes que había. Y sobre todo tenía nombre cuanto más alto era el cargo. Es decir, que ingenieros había siempre a punta de pala y claro, ayudantes igual, pero mi caso fue distinto. Son cosas que yo también nunca, no sé, una reflexión que me hice alguna vez, en la vida si tienes o no tener la necesidad de pedir a cambio de no sé cuántas cosas. Lo cierto es que yo no pedí nunca nada. Y en una escuela donde yo era realmente, pues un poco advenedizo porque no era profesional por ningún camino. No, ni de familia, ni de compañeros, ni nada. Usted... Nada. Entonces, que a mí me llame el director de la escuela y que me diga que hay una plaza importante para las minas del Rif y que depende de cómo se termine el curso. ¿Y de las notas que saque? Y claro, todo resulta que soy yo.
y voy a venir a un sitio donde nadie sabe que hay convocado una plaza, porque me lo explicó el director de la escuela, era una persona, bueno, son de esas gentes que hay por el mundo, la caballerosidad, la capacidad, todo. Y este hombre estaba ya en la edad madura y había ingresado en el Consejo Superior de Minas. Y resulta que el director de Minas de Arí, también, que habían sido compañeros de promoción, también había ingresado en el Cuerpo Superior como consejero. Y fue allí donde ellos hablaron de un ayudante. Pero fíjate cómo, pues porque el director de Minas de Arí no quería ningún recomendado. Quería una persona... No, él quería una persona de determinadas características y el otro señor sabía que... Por aquel entonces, José Martín, usted con su título de facultativo de Minas, con esa propuesta del director de su escuela y con esas calificaciones que le hacen venir a Melilla, podía haber ido a cualquier sitio, ¿no? Quiero decir... Creo que tenía... Porque siempre hablamos de la gente de la península que en ese momento tiene que venir a Melilla, siempre hay un reparo, ¿no? Pero siempre hablamos de estos años, de los años 80, 90. Pero claro, en aquellos años, en los años 40... En los años 40, primero, sí, había dos cosas muy distintas. Había mucha necesidad de trabajo, o sea, había mucha gente en paro, porque se estaba tratando de articular la industria y ponerla en condiciones, por lo tanto, todavía no... Pero sí, al mismo tiempo hacía falta de gentes que pudieran servir para contribuir a ese desarrollo, naturalmente a partir de los técnicos superiores. A los técnicos de segundo grado, a veces es muy difícil, porque nuestra misión supera a veces lo que es en teoría. Nos enfrentamos con problemas mucho más importantes, que normalmente a nivel superior los subsanan esperando que su segundo se lo arregle. Entonces, mi historial, ya han pasado tanto tiempo que no importa que diga con más o menos, mi historial me avalaba para ir a cualquier sitio, porque siempre haría falta uno. Bueno, pues si yo estaba... ¿De qué puerto salió usted para Melilla? ¿De qué puerto zarpó? Salí de Cartagena. ¿Directamente a Melilla? No, salí en un barquito que hacía una línea de cabotaje, Los Pinillos. Hacía una línea de salida de Barcelona, Cartagena, de Cartagena pasaban a Almería, después a Málaga, y de Málaga. Así vivimos haciendo. Bueno, el viaje fue extraordinario. Un par de días, por lo menos, ¿no? O tres, casi más de tres. Y allí pues iba también un novato que estaba haciendo en la Marina Mercante, se hacen las prácticas esas de agregado. Y era un tío encantador, y claro, pasábamos tantas horas allí, porque viajábamos todos de Cartagena. O un chico había ganado plaza aquí de maestro de magisterio, o sea, de una plaza de magisterio. Después fue inspector de enseñanza y fue el primer secretario de la Universidad a Distancia. Fue un hombre muy trabajador. Y veníamos, era él y yo, más nuestro amigo ocasional Imanol. Nos enseñó cómo se puede beber vino sin romper la barrica. Bueno, fue un viaje estupendo, no cogió muy buen tiempo, lo cual me predisponía a llegar más. Claro que en ese tiempo, con todas esas cosas, parando en Almería, parando en Motril, en Málaga, muy bien, pero había siempre un interrogante muy grande, que estaba delante de mí, ¿a dónde iba? Pero diré, nada, yo prefiero estar solo y afrontar los problemas solo. Cuanto más difícil, mejor. Si tengo miedo, si tengo temor, me lo confieso a mí mismo. Tenía usted 24 años. Sí. ¿Y recuerda usted hoy la primera imagen que tiene de ver Melilla, de ver acercar la Melilla de ese año 46? Sí. ¿Se conserva usted esa imagen, ese trozo sí, de muy recuerdo? bien, muy bien. Yo salí de una ciudad que es como salir de la oscuridad, de tantos avatares. La guerra fue para Cartagena. Cartagena fue esa ciudad donde le pegan por la derecha y por la izquierda. Y en esto no digo que si sean los de derecha, no, es que te dan por todos lados. Sufrió enormemente el comienzo de la guerra y sufrió enormemente la posguerra. Todo era tristeza. ¿Quién no se había sentido herido por una de las dos partes? Todo tan pobre y muchos resentimientos a nivel nacional
porque la idea de Cartagena parece que todos somos rojos, o todos, bueno, somos rojos o blancos, pero somos personas, ¿no? Y entonces fue una época muy difícil. Se veía un mal tono, en cualquier sitio se hablaba, porque la resistencia de Cartagena había sido muy grande. En cambio, el sacrificio que supuso el 5 de marzo, que es una epopeya increíble, la que vivimos allí, y cómo fue capaz un grupo de hombres sin armas de hacer un levantamiento y obligar a la escuadra republicana a que saliera del puerto de Cartagena. Es aquel tiempo en el que se produce el Castillo Lite. El famoso barco. La mayor catástrofe naval de aquella época. Todavía no se ponen de acuerdo, fueron 1.800 hombres. Pero vamos, de una atacada. Todo eso dolía. 1.800 hombres los que murieron en aquello. ¿Sí? Los que murieron en el Los que murieron. Sí, sí. Allí se salvaron unos 200 hombres malheridos que se llevaron a un hospital de esto de sangre improvisado en el campo de Cartagena. Yo estuve allí y era el dolor, hay que ser muy insensible, no importa en dónde cae. ¿Salió usted de la oscuridad? Sí. Decía que salió usted de la oscuridad Sí, y llegaba a porque Melilla. estaba muy triste, muy eso. Y entonces llegué, claro, tuve la suerte, llegué a Melilla. Para mí el mes de octubre es el... ¿Su mes preferido? Sí, un día de una luminosidad, la mar ha sido, claro, el mar puede ser lo que te conduzca al buen ánimo, pero cuando la mar está, la mar bella. Quedé intrigado de muy lejos porque no veía nada más que un monte árido, no veía. Pero la vuelta al cabo, bueno, el presentimiento del cambio fue la cantidad de barcos que me tropecé, barcos de pesca. Ese tan de los motores antiguos que se oían, pero una cantidad de barcos, unos trasiegos. ¿Cuándo dobló el cabo? Cuando doblé el faro. El faro de... Bueno, antes de llegar al faro empecé a ver los barcos, sí, que ya me presumía. Pero doblar el faro, el puerto es infinitamente más pequeño que el de Cartagena, pero toda la actividad está centrada en muy pocos sitios. Entonces, cualquiera que esté familiarizado con la imagen del puerto, que mira dos o tres cosas, la imagen es increíble. Por ejemplo, donde han estado los butaneros hasta hace poco, es lo que se ha recrecido ahora, ganado al mar. El cargadero, ¿no? No, ese me refiero al que está... No, digo también el cargadero, le Sí, llamaría ahí la atención, también, ¿no? ahí había dos grandes grúas de pórtico, se llaman, con las cuales se tomaban los vagones del ferrocarril de 060, y el mismo vagón se descargaba en la bodega y volvía a la grúa. Y eso, claro, para cargar un barco hay que ver la cantidad de vagoncitos de aquellos que nos llevarían más de 7 u 8 toneladas. Los de Minas de Rey llevaban 18 o 20. Pero esto suponía un trasiego, un ruido. Pero si estaba trabajando al mismo tiempo el cargador de Minas de Rey, trasegando a 1.000 toneladas por hora. ¿A 1.000 toneladas? 1.000 toneladas por hora, sí. El carguero tiene una capacidad técnica, puede estar cargando a razón de 2.000 toneladas hora. Y se reduce a 1.000 toneladas cuando se descuentan los tiempos de cambio de bodega, pero la capacidad técnica del carguero son 2.000 toneladas hora. Pero si al mismo tiempo teníamos una central que se oía, porque eran unos motores muy importantes y se oían también a distancia, ese fragor, bueno, se traducido a actividad. Bueno, el muelle del Nordeste 2, el Nordeste 2 que se llama, ese donde atracaban los butaneros, ese muelle, ahí podías ver montañas de mineral, montañas de esparto, barricas de vino en cantidad enorme. Permítame que le haga un inciso, señor San Martín. Cuando usted va hoy al puerto, pasea por el puerto de Melilla, ¿es capaz de comparar esas dos imágenes? Sí, completamente. Es decir, un puerto lleno de barcos a un puerto... Sí. Yo conocí este puerto antes de que se terminara. El Nordeste 3 es el que está el faro. Ahí estaba todavía no estaba terminado, y en ese tiempo era el muelle de carbón. Antes lo había sido la segunda rama, que es donde actualmente... Bueno, yo creo que cuando llegue usted a Melilla todavía el ayuntamiento no está hecho. El ayuntamiento acaba de terminarse. Pues si te acuerdas, en el 49, creo. Bueno, perdón, se va a terminar cuando yo, efectivamente, sí, se va a terminar. Sí. Yo llegué aquí antes de la coronación, antes de la terminación del eso, y antes de la muerte de Hassan del Kader, porque Hassan del Kader, que no lo menciona nadie, fue naturalmente un personaje
de una penetración en la cosa de Melilla extraordinaria. Y cuando, Sí, y usted, sí. cuando murió, Sí. vino el alto comisario en persona y el cierre fue general, es decir, que todo el comercio, todo el mundo en la calle, y fue un verdadero acontecimiento. Yo no he visto una cosa igual. Señor San Martín, ¿usted recuerda una Melilla entonces de los años 40 con las calles repletas de personas? Bueno, yo lo que recuerdo es que una vez superado lo del puerto, que me llamaba la atención por esa sensibilidad de industrial que tenía el técnico, pero una vez que cogí un taxi y entré por la Plaza de España, bueno, sorprende indudablemente, los espacios sorprende. Pero mientras yo fui a la Casa de Baños. La Casa de Baños creo que es donde hemos ido todo el mundo. ¿Eso dónde estaba? La Casa de Baños está donde está ahora el Hotel Avenida. Ese era la Casa de Baños, ahí donde ha venido todo el mundo durante medio siglo. Y bueno, pues yo dejé allí mi maleta e inmediatamente, antes de irme a la compañía, quise dar un paseo por la avenida. Y entonces me sorprendía primero que había mucha gente, pero además que había un colorido irrepetible, porque te encontrabas, por ejemplo, los uniformes de regulares, el tarbus rojo, pero la faja verde, la faja roja, te encontrabas uniformes de Mejala, los diferentes uniformes de los diferentes cuerpos. Bueno, había una actividad porque esos militares estaban presentes, porque ten en cuenta que todo el entorno, pues la guarnición, el destacamento de fuerzas españolas es extraordinario, y las horas de trabajo es cuando tenían que venir para despachar una serie de asuntos. Entonces le daba un colorido increíble. También había un colorido que me llamó considerablemente la atención, y es que el nivel de vida de Melilla se veía superior, y no me refiero a esto a las clases muy elevadas, sino a esa diferencia que existe en cualquier ciudad, donde cada uno se ordena por barrios o por clases. En cambio, en Melilla, lo que yo vi que había, todas las clases participaban en las dos mismas cosas, la avenida y el parque. Se había gente de todo tipo. De todas las clases. Entonces, una chica de entonces podía estar más cerca de lo que aparentara una señorita. Entonces se notaba la diferencia del nivel de vida. Naturalmente, en ese tiempo ya para llegar a Melilla hacía falta un salvoconducto que te autorizara, es decir, que venías de paso. Aquí no venía cualquiera. Uno venía aquí para trabajar en qué. Y si no, se tenía que ir. Y quizás hay muchas personas que viven ahora mismo en Melilla y no conocen esa parte de la historia. Para venir a esta ciudad había que tener un permiso especial. Un permiso especial. ¿Y para qué decir para ir a Marruecos? Bueno, pues entonces, una ciudad limpia, luminosa, con calles amplias, indudablemente que llamaba la atención. Me llamó la atención y no se me olvida nunca. Son de las cosas que... Y cruza usted la frontera y va a su trabajo, que Bueno, está entonces, ¿a cuántos kilómetros de Melilla está? No, son 30 kilómetros, entonces los medios de comunicación eran más bien escasos, unas camionetas, los autobuses eran las clásicas camionetas. O sea, ¿usted no cogía el tren, por ejemplo? ¿El tren no lo cogía? No lo cogí porque la compañía española había tenido el ferrocarril, había formado parte del ferrocarril del Estado. Era un capítulo también muy interesante, que lo podemos abordar en otra ocasión, pero la compañía española, cuando desapareció el ferrocarril de viajeros, ponía un tren todos los miércoles para los trabajadores o familiares de las minas. Entonces salía de San Juan, era un tren de viajeros que bajaba a los que estaban de descanso, a los familiares, a Melilla, y por la tarde. Cuando dice usted San Juan, para aquellos telespectadores que no lo conozcan, San Juan es San Juan de las Minas, que es el pueblo donde estaba el campamento de la mina, ¿no? En la orientación es el cuartel de regulares. La gente, porque el poblado de Seganga nació en torno al campamento militar, pero lo que mandaba allí era la estación, porque la fuente de trabajo era la estación del ferrocarril, porque esa era la cabecera del ferrocarril de la compañía española. Y hay que tener en cuenta que el promedio era de 800 a 1 millón de toneladas al año, y eso suponía muchos trenes, muchas actividades, y por lo tanto, todo era. Entonces hay que pensar en el cuartel de regulares número 5, que presumían, y creo que era verdad, que era el acuartelamiento más bonito de toda esta región. Estaba muy bien cuidado.
Por cierto que ese acuartelamiento estaba hecho en una propiedad de Minas de Río. Bueno, el punto de partida es San Juan de la Mina, que lo construye Minas de Río para sus trabajadores. Y usted como ingeniero técnico, como ingeniero de segundo grado, como facultativo de minas, tiene que vivir allí en el campamento. Sí. Bueno, eso de ingeniero técnico y tal, es que fuimos facultativos de minas hasta que allá por los años 60 hubo una ley que regularizaba este asunto, unificaba estudios de los diferentes de los segundos grados de ingeniería, y entonces ya pasamos a ser ingenieros previa, es decir, ya los nuevos estudios se ordenaron. Los que estábamos titulados tuvimos que someternos a ciertas pruebas de aptitud, que claro, yo, sin falsa modestia, yo tenía una calificación de sobresaliente en mi titulación. A mí me titularon con la calificación sobresaliente. Ya tenía un aval, pero tenía el aval, además ya tenía una trayectoria profesional. Las memorias y las justificaciones, pues, es decir, que entonces no todos, algunos siguieron siendo facultativos, otros fueron peritos, pero se marca la diferencia cuando se establece esto, y yo soy ingeniero técnico de los años 60. Por ejemplo. ¿Cuántos trabajadores tenía Minas del Río? Hoy que se habla tanto de paro. Minas del Río, cuando estaba totalmente mecanizada, algo que alguien llamaba americanizada, porque eran técnicos americanos que vinieron, reunía unos 3.000 trabajadores. 3.000 trabajadores. Porque en Melilla teníamos más de 600. La plantilla de minería de Melilla eran 500 y pico, más 100 y pico de la central. Pero después teníamos el lavadero, teníamos los hornos, teníamos tal. Entonces, aproximadamente salían unos. Claro, si sumábamos las minas de Seto Lázaro, que pasaron a ser propiedad de Minas de Río también, pues la zona minera, yo calculo que la zona minera me acogía a más de 4 o 5.000 trabajadores. Pero Minas de Río, en todo, desde principio a fin, serían unos 3.000 trabajadores. 3.000 trabajadores. Pero todo mecanizado, porque ya en esta época ya las piedras no se cargan a mano, se cargan por medios mecánicos. Ya no se hace el troceo a maza, sino que ya se cargan por medios adecuados, y hay una instalación que fue modélica en su tiempo. Bueno, y conoció el Atarayón, ¿no? Por fin, de donde salió aquel hidroavión. Sí, el Atarayón, por fin, claro. Naturalmente resulta que los terrenos de la base de Hidros estaban en casi totalidad en terrenos de Minas del Río. Llegó un momento en que cuando yo abarqué más cosas, pues inmediatamente me propuse ir allí. Y fui al Atarayón, y entonces me indicaron, y efectivamente vi las galerías donde se almacenaban porque no eran polvorines como marcan los reglamentos, eran unas galerías donde las bombas eran esas que se ven de la Segunda Guerra Mundial, y estaban preparadas sobre unas zorrillas. Zorrillas se llama una plataforma sobre ruedas que permite llevar las mercancías o los objetos, en este caso, y de allí salían desde esa galería al muellecito, y al muellecito a una canoa y venía. Pues la carga era de lo más elemental. Claro, estuve acordándome de los naturalmente. Supongo que también de sus amigos que estaban en el barco. Sí. Pero claro, esos son avatares que fuera el Atarayón o no fuera el Atarayón, pero sí, claro que estuve allí. Estuve allí porque quería relacionar eso que... Hay en cuenta que las dos escuelas importantes de aviación primeras fueron la del Atarayón y la de San Javier. San Javier sigue siendo la Academia del Aire, y San Javier ha sido siempre también bastante polémico, porque de las gentes más avanzadas en ideas, más allá del proletariado, entre gente distinguida, pues son los oficiales de aviación, que son los que se resistieron. San Javier fue resistente al levantamiento y posiblemente decidió, y con ello decidió toda la flota de la escuadra española, ¿no? Bueno, y a los pocos años de estar en Melilla volvió por su novia, se casaron, ¿no? Bueno, pasé aquí un poco más de 2 años, porque yo había venido para estar aquí un par de años. Sí, como todo el mundo. Bueno, pero claro, yo es que tenía que hacer una experiencia. Consciente de que yo no tenía ninguna experiencia, prefería hacerla lejos. Me la brindaron, pero la habría buscado.
para enfrentarme con la realidad. Y además solo. Claro, eso como lo hacen los maletillas esos que se van una noche de luna y se enfrentan con la becerra para ver si es verdad o no. Bueno, pues pónganse. Yo iba a enfrentarme solo, porque aquí no tenía nadie absolutamente. Y tardé en encontrarlo. Sí, fuera de la mina encontré siempre una cantidad de amigos enorme. Pero allí, pues fueron una serie de circunstancias, por mi juventud, por las divisiones estanco, el comportamiento que existían. El caso es que... Pero yo vine aquí a enfrentarme con eso. Nada, si me cornean, pues que me corneen. Y como venía para 2 años, pues lo que hizo fue que... Pues sí, entonces pasó que empezaron a mimarme. Bueno, a mimar a todo el mundo. Cuando les interesaba a alguien. Entonces yo había venido aquí con un sueldecito bastante bien, pero de pronto resulta que cuando llego aquí, todavía lleva un año, pues me aumentan considerablemente. Bueno, voy a decir que un sueldo en aquel momento, si alguien que lo puede comparar, 14.400 pesetas al año. 14.000 al año. 14.000, ahora que comparen lo que ganaba, por ejemplo, un capitán, lo que ganaba un funcionario. Pero al poco tiempo me dijeron que pasaba a 18.000. Yo no pedí nada. Y así me encuentro que... 18.000 en la península sí que sería un buen sueldo, ¿no? 18.000 años. Sí, en la península, digo que sería, bueno, en comparación sería, como suele decir, capitán general, ¿no? Mucho, comando mucho, en plaza. Mucho. Y entonces, pues, yo la idea de irme a mi tierra. Mi novia estaba allí, pues, pero, oye, que se calienta la cosa y que el trabajo te va intoxicando, y entonces, pues, lo hablo, pues sí, me voy. Y entonces... se dispone mi novia y dice, bueno, nos venimos aquí. También fue una aventura, porque seguíamos siendo muy jóvenes y para una mujer también eso fue una prueba grande. Encerrarse en un poblado como aquel... Porque claro, ustedes vivían, ustedes no vivían en Melilla, ustedes vivían allí. No, en la mina, claro. En la mina. Eso era una de las condiciones sine qua non para estar allí. ¿Y solo podían a lo mejor venir un día a Melilla? O... Tú venías por una necesidad cuando hiciera falta, pero vamos, habitualmente solamente era el sábado domingo. Eso era normal. ¿Y la vida social, señor San Martín? Bueno, la vida social en el Wisam era muy parca, prácticamente, ¿no? Es decir, teníamos contacto, una serie de cosas que eran normalmente, pues, el ingeniero jefe, el otro, sí, 3 o 4 nada más. Eso daba una rutina, porque yo he tenido siempre por norma que el asueto es lejos de la profesión. Es decir, que si yo termino mi trabajo y me voy con los de mi trabajo... Pues, sigue trabajando. Nada, en absoluto, sigue trabajando. Entonces, yo nunca he hablado de mi profesión. Creo haber aprendido algo de ella. Y podría haber contado muchas cosas. Pero en cambio, no, a mí me interesaba. Y mis amigos aparecieron, pues, por caminos completamente distintos. ¿Y la vida en Melilla era bonita? Mucho. Y sobre todo por los que teniendo un sueldo, aunque modesto, tenías todo. En Melilla había una cosa que también llamó la atención. Los que somos de puerto, de mar, o que estamos cerca de ciudades con guarniciones militares, sabemos del clasismo. Es decir, que hay una separación de clases y tal. Pero en Melilla no ha sido eso. Porque en Melilla, pues el casino militar está abierto. Y resulta que si no ibas al casino militar, pues el casino español cuando estaba abierto, es decir que para ciertos niveles la cosa estaba tirada, ¿no? No era, es decir que era un sitio ideal para ver. Se acortaban, es decir, esas distancias que por razón de clases se establecen, aquí se acortaban considerablemente. Esto salía si podías, con que poder ir a donde iban, los demás ya tenían bastante. Raramente se iban, no, se tenía que darse circunstancias muy especiales para que, por otra parte, indudablemente a mí el nombre de Mirador también me respaldaba. No cabe duda. Porque la gente... Era prestigioso ser un cargo de Mirador del Río, ¿no? Para mucho, claro, pues eso es una... Si además no tienes que utilizarlo... Y desde el 46, señor San Martín, hasta que prácticamente se cierra, vamos a dar un salto, aunque luego volvamos hacia atrás, para hablar de las minas del Río, de la importancia. En ese salto de tantos años de trabajo, demasiada dedicación, ¿cuánto usted, por casualidad,
¿Cuántos miles o cientos de miles de toneladas durante todos esos años? No, es muy fácil. Que yo haya intervenido, pues en razón de lo que las estadísticas marchan. Es decir, que yo no soy el autor de ellas, lo que sí es verdad es que en la producción he tenido una parte muy importante a juzgar por cómo me juzgaron mis superiores, ¿no? Es decir, si ellos me respondieron con mayor rango y con mayor retribución es porque entonces naturalmente los planes de explotación no eran míos, era de unos señores que habían elaborado, naturalmente a partir de que llegué ya fui aportando mis ideas. En esa extracción, naturalmente, yo tenía una parte considerable, porque yo era un hombre a pie de obra. Yo me encerré en las oficinas, horas no te puedes imaginar, pero la verdad es que las horas de campo me las he hecho todos los días. No, nos contaba fuera de micrófono que incluso usted tuvo la responsabilidad incluso en ocasiones de tener que decidir dónde colocar 600 kilos de explosivos, ¿no? Sí. No, es que hay la historia de la minería se moderniza inmediatamente después de resuelto lo de los problemas de pacificación de Marruecos. Ya estaban, los planes estaban antes, pero cuando se ve que ya lo de la pacificación de Marruecos es una realidad, ya el empujón de la compañía es definitivo y entonces se termina de mecanizar todo. Un proyecto que había empezado varios años antes. Entonces nos encontramos que en los años 30 ya están presentes aquí dos ingenieros americanos que se han traído sus encargados y sus técnicos ayudantes. Ellos, se trata de mover grandes cantidades de mineral. Esas grandes cantidades de mineral, naturalmente por los procedimientos manuales primitivos, nada. Pero aunque en la compañía española había una dotación de perforadoras increíble, en mi tiempo, por ejemplo, yo he reunido 80 unidades de perforación, que son muchas. De esas podían trabajar todos los días más de 60, 65, porque había un riguroso turno de puesta a punto. Entonces, en ese proceso ya tuve yo bastante que ver. Y os voy a decir que no digo yo, sino que las personas que tenían que juzgarlo, y pude marcar algunas improntas. Se trataba de demonizar grandes masas, entonces las grandes voladuras. Grandes voladuras. Grandes voladuras. Entonces una voladura pues es volar con explosivo. Pero la gran voladura es aquella que se hace en grandes cantidades. La cantera del Wilson tenía unos 25 metros de altura, por ejemplo. Bueno, pues hay que hacer barrenos que pasen de esos 25 metros. Entonces todo esto estaba sujeto a un control topográfico minucioso. Ahí la topografía no había camelos. Es decir, que había que hacerla como está mandado. Y por eso se hacía mucha topografía en el Wilson. Y eran muy buenos topógrafos. El caso es que ahí se determinaban una serie de barrenos que podían ser 20, 25, 12, y esos barrenos podían llevar de 600 a 700 kilos de explosivo de gran potencia. Tiene que ser un espectáculo volar eso, ¿no? Hombre, claro, es un espectáculo, pero doble espectáculo. Si tú vas a los toros, pero si usted va a los toros y le dicen que van a salir unos victorinos o que van a salir unos Miura, uno se prepara. Pero ¿y el que lo va a torear? Bueno, pues eso, yo que también me gustaron los toros, cuando se acercaba ese momento, me fajaba, porque cuando yo asumí esa responsabilidad, los ingenieros superiores no creo que ninguno llegara a hacerlo, no recuerdo ninguno. Fuimos dos ayudantes, uno tuvo la escuela de los americanos, pero yo... ¿Y eso a cuántos kilómetros a la redonda se podía escuchar una explosión de esa naturaleza? No, eso se oía, había veces que se oía muy lejos, depende del viento, ¿no? Del viento, del clima, y además que las voladuras, las mejores son las que menos se oyen. Las mejores son las que menos se oyen. Esas son las que... Bueno, total, que era un espectáculo. Era un espectáculo y colocarse cerca, además, las voladuras siempre tenían... como lo general había algún invitado. ¿Se invitaba a alguien a las voladuras? Porque se había hablado mucho, de minería se hablaba mucho. A nivel de la ingeniería, claro, naturalmente. Ingeniería mucho. La ingeniería, pues cualquiera de los ingenieros, pues
estaban al tanto de una serie de cosas de Mina del Rey. Era una explotación modélica y naturalmente los militares, hablar de esa cantidad de explosivos, y luego estaban, pues eso, los accionistas, estaban también los periodistas, y todos querían. La compañía tenía un problema, porque algo que tampoco es muy conocido es que la compañía era muy reservada. Bueno, reservada es como el que tiene mucho dinero no tiene que demostrar que lo tiene. El que tiene clase no tiene que demostrarlo. Estos no querían nada. Pero claro, había unos compromisos que eran inevitables. A veces pues eran, pues no sé, por el rango militar o por el rango de profesional y esas cosas, había que aceptar algunas invitaciones, aunque contadas. Y esas invitaciones, pues les ponía también los pelos de punta a ellos. Porque decía, pues mira, este lleva 12 toneladas de explosivos, o este lleva, muy corriente, de 12 toneladas muy corriente. Y entonces, pues alguien dice, ¿y esto cómo? Pues sí. Pero vuelvo a decir, allí sí era... O sea, era casi un acto social una voladura, llegaba a ser un acto social. ¿Cómo? Que llegaba a ser un acto social una voladura. No, porque iba muy poca gente. Bueno, pero casi un acto social, sí, claro, con es invitados. que darían cualquier cosa, porque claro, es un espectáculo. Pero, por ejemplo, los militares pues están siempre pero mover esas cantidades, podrán mover cantidades dispersas de mayor magnitud, pero localizar... ¿El mineral dónde iba? El mineral iba preferentemente a Inglaterra o a Alemania vía Holanda. O sea, verían barcos, Sí. que iban directamente a Holanda. Sí, aquí se despachaban directamente. Es decir, que iba a puerto de destino, es decir, que Inglaterra ha sido uno de los principales consumidores del hierro de Minas del Rey, y el otro Alemania. Por medio estaban algunos otros, por ejemplo Italia o Francia. Alguna vez se embarcó para los Estados Unidos. ¿Y por qué no para España? Bueno, es que todavía la siderurgia española no había evolucionado. Ya en la última etapa de Minas del Rey ya enviaba cupos importantes a Ensidesa. No a Endesa, sino a Ensidesa. Sí, sí. Entonces ya mandaba cupos importantes por el Estado español, lo obligaba. Es decir, que ya teníamos que dar. Pero anteriormente la siderurgia, pues entre los hierros de Bilbao, de Vizcaya, pues tenían. Después se quiso hacer una siderurgia en el Mediterráneo, que no llegó a prosperar. Pero era porque no teníamos capacidad de comprensión de hacer una siderurgia integral, que se llama. Los moros, por ejemplo, quisieron hacer una siderurgia ahí y no la han conseguido. Es muy difícil por los costos y por un montón de cosas. ¿Sigue habiendo mineral, mucho mineral ahí? Bueno, sí, ellos se hablan en el papel, bueno, con datos geológicos fidedignos. Se habla de que puede haber más de 30 o 40 millones de toneladas disponibles, pero hay que pensar en tal vez más. Pero hay que pensar que la extracción hay que descender lo menos a 300 metros. Ya hay que bajar. Hay que bajar para después trabajar entre los 300 y los 100 metros. Es decir, que hay una parte de 100 metros de cobertura que no. Pero todo eso, en determinado momento, sobre el hierro la historia es interesantísima y poco conocida. Solamente como para ilustrar, no sé, a los jóvenes o algo, es el hierro de antes de la Primera Guerra Mundial a la Segunda es una diferencia tremenda. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el problema del hierro es increíble. No sé cómo no se habla. Todas las grandes industrias siderúrgicas del mundo estaban en que no había reservas para atender las necesidades que imponía la reconstrucción. De ciudades y fábricas. Claro, es que la guerra había eliminado millones de toneladas de buques, cuántas ciudades destruidas, cuántas, pero además la construcción moderna que exigía. Y la verdad es que se contabilizaban las reservas y no había. Entonces surgieron los sucedáneos del hierro y del acero. Hay por ahí unos vidrios que son como eso, hay por ahí una serie de alegaciones que para determinadas cosas siguen siendo válidas. Pero ese error de apreciación siempre pasa igual. Había muchos ingenieros, pero hubo un congreso precisamente en Argel, de carácter internacional, y allí se convocaron. La convocatoria fue un acierto, porque eran
técnicos de la minería, eran siderurgistas, eran químicos, eran geólogos. Y con esa variedad, cuando se hablaron de todas esas cosas, pues fue la idea de un físico más cercano a la geología, en la que dijo que si se daba por sentado que la composición del globo terráqueo tenía una composición tanto por ciento de hierro, ferroníquel, pues lógicamente tenía que haber hierro, que no sabía dónde estaba, pero que era necesario. Y desde ese principio tan elemental se cambió la faz del mundo, porque era una cosa muy sencilla, es coger unas avionetas pequeñas y por medio de los detectores magnéticos sobrevolar zonas. Entonces, un avión puede volar en una línea perfectamente acorde con lo que se ha trazado en el mapa. Y una serie de pasadas pues iba dando unas anomalías. Caramba, es que las anomalías estaban aquí a 2 pasos nuestros en el desierto, pero es que cuidado que estaban debajo de los hielos, que estaban en las selvas, resulta que hay más hierro. Y este es caro de extraer, ¿no? Ahora, a 300 metros ya, es muy, sería entonces muy caro. ya es que esto, ya en los hierros del Monte Huisa, que empiezan siendo los más ricos conocidos, aunque por ahí la gente no se ha enterado todavía, hay constancia de los análisis que se fueron empobreciendo. Pero el empobrecimiento a veces no es tan importante que tenga menos, es decir, que pase del 65% de hierro y que quede en el 55%, es menos grave que el 65% se vea mezclado con una cantidad de azufre. Ya empieza a complicarse. El azufre es... Porque la explotación de entonces era casi a cielo abierto, era a cielo abierto. Claro, no había que cuando hablamos de las minas del Huisan, para que no... Todo fue subterráneo y las cosas de la vida. La primera fase de explotación subterránea para unas 150.000 toneladas, la primera fase de explotación subterránea, está proyectada por Emilio de la Viña y Villa y por un servidor. Pero los datos prácticos para la ejecución esa los aportaba yo, por una observación permanente de resultados en los explosivos, de resultados en los avances de galería y todo eso. Entonces, director a pie de obra de esa explotación fui yo, y yo no había sido nunca minero. Señor San Martín, ¿a usted le toca un papel final en la empresa? ¿Cómo? Le toca jugar un papel final en la empresa, que es la liquidación de las propiedades de Minas del Rif. Sí. A veces las cosas suceden. Yo fui, en la compañía, yo iba a ocupar una plaza de un ayudante, una plaza modesta, distinguida, si cabe, sí, pero vamos, lo que era Minas del Rif, con ese, no sé, ese organigrama de gentes todas de una importancia profesional enorme, y bueno, en cuanto a capital, para qué decir. Y vinculado a tantas tradiciones, pues resulta que, pues no sé, poco a poco me fueron dando responsabilidades que yo no pedía nunca. Me fueron retribuyendo que yo no pedía nunca. Y hubo un momento, 2 o 3 momentos difíciles, que se me confiaron cosas. El pronóstico de lo que iba a pasar, a mí se me confió en un domicilio particular, pues 10 años antes de lo que iba a pasar. El pronóstico de que se iba a cerrar. Sí. Entonces a mí se me encarga una misión reservada, es como ir, estar entre los que pueden entorpecerla, ¿no? Después tuve otra, y es que, bueno, muchas. Otra fue que hay un momento en que los embarques no salen y la compañía sabe que se le acerca al final y que tiene... Que los embarques no salen. No salen con la fluidez que... O sea, los barcos no venían con la... No, que no se cargaban, sí. Que no se respondían, no se sabía apreciar el ritmo de transporte para el ritmo de carga, que a lo mejor un barco no tenía el tonelaje suficiente y tenía que esperar, cosas que no hay. Pues otra vez, entonces, vuelve la compañía, vuelve a pedirme a mí, siempre me ha dado puesto de comer, pero me da una misión que todavía es más complicada, porque ya es cuando más ingeniero de mina de Rif, cuanto más ayudante de mina de Rif, entonces se me encarga. Y yo no lo acepto, pero se me requiere a Madrid y me dice que se invoca mi sentido de la empresa, mi lealtad, mi responsabilidad. Los años de trabajo. Se me invoca y lo acepto, efectivamente.
Pero es que es un momento difícil y se salva, ¿eh? Se cumple la misión. Pero es que las cosas se van complicando. Y sin que nadie se lo proponga, hay un momento en que las estructuras de la empresa empiezan a fallar porque la presión marroquí es enorme. Y presiona, y no se sabe por dónde va. Y entonces hay que explicar una serie de cosas que no están en condiciones de explicarlas a los que llegan al Consejo. Pues son cosas que hay que tomarlas desde del pie de obra, y en total que el Consejo un día pues dice que se venga para acá. Y entonces el Consejo me nombra a mí consejera. ¿Consejero? Consejera. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en la etapa cuando ya en el momento en que se crea Embarques y Transportes. Aproximadamente en el 71-72. Entonces, en toda la historia de la compañía no puede. Pero vuelvo a decir ahí una cosa que al mencionar esto, yo no la menciono nunca, es que no es que trataban a mí de darme un premio. No confundamos. Que me distinguieran, pero era una responsabilidad que se me... Bueno, a ver si me explico. Usted llega en el Quino 46 de ayudante. Y yo vengo en el 70-71 usted consejero. Sí, yo soy ayudante en el 46. Y entonces, inesperadamente, en el año 51, muere el ayudante jefe. Inesperadamente. Y a todo el mundo le coge de sorpresa y se conmueve todo. Y empiezan a pensar, porque claro, pensaban que debía ser otro ingeniero superior el que fuese allí y que asumiera todas esas funciones. Pero hay alguien en la compañía que no piensa lo contrario, que no es. Dice que no. Y dice, es que si todos los informes que me habéis dado son verdaderos. Y entonces es el director gerente de Minagarri, un hombre de un gran prestigio, el que me lleva allí, y bueno, y otra vez una hinchada de trabajo enorme. Y de pronto se complican las cosas porque hay muchos ingenieros y entonces piensan que la dirección necesita un adjunto para que coordine, no sé. Y entonces pasó a la dirección, como ayudante de la dirección, pero implicado en una medida que la gente no lo sabía, porque estaba hasta... Y claro, así se van sucediendo, y cuando las cosas se ponen difíciles en la compañía, por ejemplo, la compañía tuvo un enfrentamiento con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, por lo tanto el Ministerio de Industria, no, perdón, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que desconfiaba de las relaciones con Marruecos por parte nuestra, que si le estábamos haciendo algo. Entonces el presidente le dijo al ministro, pues tenía nivel como para, oye, mira, aquí tú me mandas a un hombre de tu confianza del ministerio, lo mandas al Consejo y que él tome. Mandaron gente de mucha categoría. Los dos que yo conocí, tres. Uno de ellos fue subsecretario de la Marina Mercante, el otro fue director por asuntos de África y finalmente embajador en el Brasil, y el otro, un tercero, fue también para director por asuntos de... Todos eran... Y fue para que el ministerio no tuviera duda de lo que se trataba en el Consejo, era lo correcto. Bueno, pues cuando en el Consejo salieron discusiones, porque ya pertenecían algunos marroquíes, entonces ellos entendieron que había una parte que debía ser así de primera mano. Y entonces yo llegué al Consejo para informar o asesorar al Consejo y recibir las órdenes del Consejo. Porque, en lo personal, ¿cómo vivió usted esa parte de tener que cerrar la empresa y que le toque a usted? Bueno, primero es que yo viví en el Wisan hasta los años 60 y tantos. O sea, unos 20 años. Casi 20 años viviendo en el Wisan. Sí, tuve bastante tiempo, no llegó a los 20 años. Siempre tuve una casa buena, pero es que eso era parte de lo que la compañía preveía. Mi secretario de la casa era un chalet precioso, con jardín, con huerta, con tal. Te daban pues gente para el servicio, el pinche si alguien para todo. Era mimar a las personas pero para cubrir sus necesidades, ¿no? Y en un momento dado, cuando creen que tengo que venir a Melilla, pues me buscan casa, claro. Todo se encarga la compañía. Me ofrecieron, me habían alquilado una casa en Iberia,
una casa muy grande, pero yo vi otra cosa y me fui al Real. Total, eso me lo daba. ¿Y no decidió usted en ese momento volver a Cartagena? Muchas veces he tenido diferentes etapas. Pero hablamos del año 70, ¿no? Está hablando del final del año 70, principio del Yo antes, cuando se cumplía, estábamos en el 48, por ahí, y yo ya tenía oportunidad de trabajar en Cartagena. Las refinerías y las fábricas fertilizantes estaban en marcha. Y personas muy influyentes allí, sabía yo, por el concepto que tenían de mí, que podía ser uno de los que tanto. Es decir, que no es que tenían que hacer una plaza para mí, sino en el... Entonces, relativamente fácil. Después ha habido ocasiones, como por ejemplo, aquí hubo un ingeniero de mina muy importante, Rotaeche, de una misión muy importante por aquí, por el sur, y en unos contactos que tuvo, pues, bueno, he tenido varias ocasiones. Y después, por cansancio, pero resulta que ese cansancio coincidía con momentos críticos. En esos momentos críticos, a diferencia de lo que hicieron más de uno, y es abandonar el barco cuando las cosas estaban mal, yo creí que no era correcto. Y asumí mi responsabilidad. Y una vez liberado de todo, Sí. porque usted se liberaría sobre el 85, por lo menos, 84, 80. 85, bueno, ¿de edad? No, liberado, no, año 85. Sí, sí. Usted quedaría liberado. Sin embargo, toda esa nostalgia de sus 24 años no le hace quedarse en Melilla, sin embargo, vivir. Bueno, es que también hay coincidencias, razones... La familia, los hijos. Razones familiares, porque la verdad es que el día que yo sabía entre los primeros cuándo se acababa esto. Por lo tanto, lo vi, es decir, que es una muerte anunciada, no es el que se muere de repente. Por lo tanto, yo sufrí todo ese calvario. Pero las circunstancias familiares Bueno, otra prueba de confianza fue que en el último consejo que nosotros tuvimos estaban representados 3 personas de mucha categoría, tradicionalmente a la compañía. Uno era el conde de Romanones, otro era Stanga, que era uno de los primeros fundadores de la compañía. Había 3. Pero resulta que en ese consejo, y bueno, ya no se sabía de Mina de Rey. Eran herederos. Todos eran herederos de aquellos que fundaron la compañía, ¿no? Y les interesaba saber de Mina de Rey. ¿Será posible? Digo, pero ellos, ¿qué voy a...? Y Señor San Martín, ¿usted ha tenido ofertas políticas para ser, por ejemplo, concejal del Ayuntamiento de Melilla? Bueno, ha habido 2 ocasiones, pero afortunadamente yo he estado siempre reñido con la política. Hubo en algún momento... ¿Quién le ofreció ser concejal? ¿Quién le ofreció ser concejal del Ayuntamiento? No, eso es una tontería. Eso quiere decir que me intentaran porque necesitaban gente para rellenar. El alcalde no podía ser un hombre como yo, aunque he de decir que Minas del Rey ha tenido 2 alcaldes y ninguno de ellos era técnico superior. Minas del Rey dio dos alcaldes y en cambio ninguno fue... Porque hubo una cosa que yo la he asumido. Las personas más significativas de la compañía, que tenían sus ideas, indudablemente, como yo las tengo, dijeron que en el trabajo no había... Política. En absoluto. La rechazaron totalmente. Pero bueno, para una persona como usted, supongo que a lo largo de su trayectoria, el hecho de que le propusieran para estar en el ayuntamiento, eso que está hoy tan de moda, ¿no? Hombre, porque en toda época es lo mismo, ¿no? Claro que sí, hombre, claro. Y había amigos y tal, pero vamos, a mí eso no. Y efectivamente, yo trabajando, nunca habría, aunque me hubiese gustado, nunca. La verdad es que se cayó aquello por su propio peso. Sí, yo siempre he dicho que no. No, el protagonismo, mi protagonismo es mi trabajo. No, me consta. Es decir, para traerle aquí a que... No, bueno, no tiene importancia, esto entre amigos. Pero vamos, el protagonismo yo me edifico sobre mí mismo, con todos mis errores y con todos mis... Y mis errores los asumo todos. Entonces, yo tengo y nunca he querido distinguir, bueno, eso ya lo habían hecho, y yo indudablemente, a medida que conocí antecedentes de algunos de mis trabajadores, en absoluto, pero vamos, ni lo más mínimo. Si llegué al conocimiento de algunas cosas de esas, lo guardé siempre con la discreción porque valoraba a la persona. Bueno, ha habido personas que me han caído muy mal, en cambio han sido eficientes en su trabajo. Nada. Señor San Martín, ¿cuántas cosas tiene usted escritas? Sabemos que es un gran aficionado a la historia, es miembro de la Asociación Estudios Melillenses, ha dado conferencias especialmente
de la relación de las minas y de todo el tema de minas con toda la guerra del protectorado y todos los movimientos políticos. Seguramente no es hoy el día para hablar de ello, daría para 3 programas. ¿Cuántas cosas tiene usted escritas o en proyectos que no ha publicado, que tiene guardadas y que...? No, bueno, primero vamos a precisar. Yo he hecho algunos apuntes, he aportado algunas ideas. Bueno, pero no da usted la versión económica de las minas, Sí. de conflictos que hasta ahora eran simplemente campañas de guerras, por ejemplo. Sí. He dado algunas ideas, pero no las he hecho con el detenimiento y con la abundancia que hoy se le puede exigir a un historiador. Como no soy historiador, me he permitido algunas cosas. Sí es verdad que sigo en la idea que tengo. Hombre, perdone, señor San Martín, usted llega a Melilla en el año 46, algo Sí. tan importante como Minas del Rif. Si usted no es historiador a esta altura... No, historiador no. Quiero decir, no es historiador de una universidad... Que tenga memoria histórica. Documentos, fotografías... Sí, tengo documentación. Si fuese más ágil en el aspecto literario, probablemente habría, porque cada día estoy más convencido de que hay algunas... Era la empresa que tenía 3.000 trabajadores de media. 3.000 en total. En la mina podían haber de eso, de 1.600. En mi época yo contaba hasta 1.700, 1.800. En la mina, todo lo que era el sector mina. Y vuelvo a decir que estaba todo mecanizado. Si tuviese más, si lo que yo escribiera para Minas del Río, entonces no puedo imaginar la cantidad de papel que yo tengo escrito. Pero a mí me habían dicho, repito, eran personas inteligentes y personas que sabían lo que querían. No, llegado el momento de comunicar, que tendrá usted que hacerlo y tiene que hacerlo, no se preocupe usted del aspecto literario ni nada. Usted diga lo que tenga que decir, procure que lo entendamos, que no vamos a ponerle faltas de ortografía ni nada. Y efectivamente, hay muchas cosas que leer, muchas cosas. Bueno, la vivencia de la cosa social, la cosa técnica, muchas cosas. Pero no tengo facilidad para hacerlo. Y entonces pues me cohíbo un poco. Además, como miro más los defectos que las virtudes, entonces, en fin, no. Sí, porque no me ha perdido usted el tiempo de las tertulias también, que le gustan, ¿no? Estar en tertulias con los amigos, charlar. Sí, me gusta un poco la tertulia y no sé, debería volver a contratarme a mí mismo para plena dedicación. Porque yo soy un hombre que necesito estar permanente a la cosa, no poder ir y venir. A mí cuando dicen que yo cuelgo los trastos, las responsabilidades que he tenido no me ha impedido, o sea, no me ha permitido dar de lado en asuntos como los que muchas veces. Bueno, aquello terminó que había una editorial y yo pues muchas veces pues no comprendía. El último consejo, con gentes muy relevantes, pues se trataba de poner el punto final. Bueno, me habían nombrado de la comisión liquidadora. Sí. Y bueno, pero todas cosas para las que yo nunca, en absoluto, por ninguna razón. Y en cambio pues, proponen que firme yo la escritura de fin de la compañía. Esto es triste, porque en el momento de decir, claro, el presidente del consejo no va a venir, es más cómodo que lo haga. Pero también es verdad que entre todos, aquella persona tan modesta, que sigue siéndolo, claro, que vino aquí hace 40 años, era el que iba a poner la firma que daba por finiquita la compañía. Sí, me emociona un poco, porque ni tanto ni tampoco, ¿no? Lo cierto es que al final son ellos mismos los que representan el pasado de la compañía, los que dicen que, aunque sea, bajar la bandera, pero... Y yo soy el que pongo, fíjate. Ahora pasé ratos muy malos. El último barco que salió de Melilla está en ese carradero que yo me lo he conocido, bien, y saber que era el último, saber que con ese barco se iba a... Y también pensar de que yo ya no iba a emprender una vida nueva. Y era tarde. Cualquier día antes. Bueno, pero tampoco está mal formar parte de la historia de esta ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa, no sé, salpicada de pequeñas cosas,
pero que hay unos huecos ahí. Porque a veces yo creo que nadie aceptaría, cuando ha pasado el tiempo. Una vez he dicho que me dijeron de ser presidente del Wilson. Presidente del Wilson, del club de fútbol, ¿no? Sí. Hay mucha gente que yo he tenido siempre la convicción de que no soy la persona que se convence a todo el mundo. La verdad es que yo tampoco me convenzo de todo el mundo, mientras que no respetemos, nada más que medio la educación entre uno y otro. Pero la verdad es que fui allí y cumplí la misión en pro de los trabajadores y en pro de la compañía. Nuestro equipo, al cabo de 2 años, era campeón de Marruecos. ¿De fútbol? Sí. Pero es que hay un momento difícil porque la Asociación para el Suministro la Asociación para el Abaratamiento del Suministro a los Empleados y Obreros de la Compañía Española, fíjate, tenía una importancia enorme, porque cuando yo llegué todavía los productos estaban contingentados, el azúcar, el aceite, y la compañía ponía mucho dinero en esa cooperativa, pero necesitaba una persona. Y me dicen que yo tengo que hacerme eso. Yo que acabo de asumir las nuevas funciones de ayudante primero de las minas, que era mucha tela. Entonces me voy a resistir, pues no tengo que hacerme. Pues normalmente, wow. Cuando asumo lo de la dirección. ¿Lo de la liquidación? Lo de la subdirección, o sea, ayudante de la dirección, al poco tiempo se produce que Minas de Rip es reconocida por la Delegación Sindical Nacional como vocal de derecho nato en la sección económica del Sindicato de Metal. Y entonces resulta que tengo un gerente, ya es otro, pero que tiene un contenido social impresionante. Era un hombre que ocupó la máxima, pero era un hombre con ideales muy, muy sociales. Y entonces dice que tengo que ser yo. También. Pero es que ser vocal de la sección económica del Sindicato de Metal, también soy vocal de la Asamblea Nacional, también por derecho de la compañía. Y entonces me convengo que tengo la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y claro, tengo que representar aquí. Y aquí me hacen por elección, me hacen presidente de la Comisión Provincial. Digo, pero hay que ver si a mí que en absoluto, estas cosas que no me gustan, pues me encuentro. Y ya entonces ya conociste aquello de que aquí también me piden lo del campo de fútbol. Y yo estoy saturado de trabajo, pero en cambio tengo que aceptar todas esas cosas. Bueno, un facultativo de mina con campo de fútbol tampoco sería difícil. Tampoco es tampoco. Señor San Martín, ya pasa casi 1 hora y 20 minutos de ¿Cuánto? entrevista. 1 hora y 20 minutos de entrevista llevamos ya. Me habéis aguantado. Porque sí, yo creo que le hemos atracado en su tiempo. Le dijimos que era 1 hora y no hemos pasado 20 minutos. Yo lo decía al principio de la entrevista, facultativo de mina de Cartagena, aficionado a la historia, a mucha historia, que hizo un campo de fútbol, que llegó a liquidar la compañía Minas del Rif, bueno, que sufrió tantos avatares, que vivió la guerra civil, de marinero. Una vida interesante y que hemos querido pues acercarlo a los ciudadanos para que las personas que tengan experiencia y también las cuenten aquí. No sé de qué puede servir, pero vamos a una vida, a fin de cuentas. Es su vida, pero... Sí, es una vida nada. Pero es también una vida que forma parte de la ciudad de Melilla, al menos desde los años 40, aunque desde aquí, desde el Atalayón, le mandarán aquel barco, aquel avión, perdón. Tal vez en otro sitio, pues a lo mejor podría haber sido más brillante, cuando menos en mi clase. Aquí. Bueno, y lo anecdótico, que es usted además el suegro del seleccionador nacional de baloncesto. Que es usted el suegro del seleccionador nacional de baloncesto. Bueno, eso es ahora, por ejemplo, ya... Con lo cual tiene... lo que viene de la parte de la familia, Con lo cual tiene otra ocupación, que es, perdón, ver los partidos de la selección nacional. Tengo que verlos, claro, tengo que estar un poco... pendiente de la selección nacional. Señor San Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber dispuesto de este buen rato. Gracias a usted, pero en fin... En otra ocasión yo creo que tendremos que abrir algunos debates. Tengo intención de hacer algunos programas más que de debates de historia, de algunos temas de la ciudad. Lo tenemos en cartera y en proyecto, a ver si podíamos contar también con usted para cuando hablemos del puerto, del que usted también es un gran conocedor, sí, aparte de las minas. Todo.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces ustedes, cuando, bueno, pasa bastante de una hora de la emisión del programa Página 3, pues despedirle en esta edición de jueves, también un saludo para los que nos vean en la repetición del domingo y emplazarle para la semana que viene aquí en Página 3 en Televisión Melilla. Buenas noches.